Hola, buenas noches. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, presentando la tesis para obtener el grado de doctorado en Ciencias del Deporte, de la Actividad Física y del Deporte. Mi nombre es Erendira Sánchez Barrera, el director es el profesor Raimundo Hernández Tirado, el asesor el doctor Armando Márquez Méndez. Mi tesis se titula Resultados de la aplicación de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico preventivo para la disminución de riesgo cardíaco en femeninas con hiperlipidemia de 35 a 50 años de edad en el Hospital Regional de la Huasteca, Hidalgo, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2021. El resumen. Hablando de hechos significativos, se han identificado a estudiarse como la relación entre el ejercicio físico de acondicionamiento por medio de la rehabilitación cardíaca y la disminución de factores de riesgo cardiovascular. Esto conduce a la elaboración de un sistema conceptual que permite estudiar la realidad y clasificar los hechos observados. Permite la identificación de factores que causan determinados fenómenos, en este caso la hiperlipidemia como factor de riesgo cardiovascular, facilitando así la predicción de hechos en la medida que establece uniformidades y generalizaciones más allá de los hechos particulares o singulares. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles serán los resultados de la aplicación de un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico en pacientes con hiperlipidemia? Las preguntas secundarias es, ¿se puede disminuir el factor de riesgo cardiovascular en pacientes con hiperlipidemia? ¿Cuánto disminuirán los niveles de colesterol y triglicéridos con la aplicación de un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico preventivo? ¿Y cuánto disminuirá el nivel de riesgo cardíaco con la aplicación de un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico preventivo? Dentro de la problematización, tenemos que las enfermedades cardiovasculares han puesto a la cardiología clínica en la cúspide de las especialidades médicas por ser el motivo más frecuente de muerte en el mundo actual. Se estima que 17.5 millones de personas fallecen por enfermedades cardiovasculares, destacándose la enfermedad coronaria con 7.6 millones y los antecedentes cerebrovasculares con 5.7 millones, afectando de igual modo a ambos sexos. Las principales causas de muerte en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15.2 millones de defunciones en el 2016 y que han sido principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años. Como tal, no existe prevención de las enfermedades cardiovasculares o bien la población no lleva un estilo de vida saludable. Dentro de los antecedentes, se hizo una investigación en la base de datos PubMed, Medline, Medigraphic, Google Academic, y donde menciona que los programas de prevención y rehabilitación cardíaca han demostrado en múltiples estudios su eficiencia y óptima relación coste-beneficio, así como un alto grado de recomendación y de nivel de evidencia científica. El objetivo de esta revisión bibliográfica, pues, es el análisis de resultados publicados sobre estos programas, en cuanto a su influencia sobre la capacidad funcional, mortalidad, seguridad, sobre todo el número de eventos negativos, la calidad de vida, el control de los factores de riesgo cardiovascular y reincorporación laboral. Los resultados mostraron un significativo impacto de estos programas de investigación. Así, la capacidad funcional aumentó 37.1%, la mortalidad disminuyó un 35%, 4 eventos negativos sobre 26.568 pacientes horas de trabajo, la mejora de la calidad de vida en 7 subgrupos y un 54% controló sus factores de riesgo cardiovascular y el 48 al 80% se reincorporó al trabajo. Sin embargo, existen grupos poblacionales con baja tasa de atención, sobre todo en mujeres y en ancianos. Para establecer un programa de rehabilitación cardíaca preventiva o de tratamiento, debe ser considerado, entre otros aspectos, el personal entrenado. Diferentes investigadores han demostrado que los pacientes con enfermedad cardiovascular
que participaron en algún programa de rehabilitación cardiovascular y prevención secundaria obtienen diversos beneficios, como son sobrevida, morbilidad y calidad de vida. Dentro de mi justificación, la terapia con ejercicio ha demostrado una mejora de los síntomas del paciente como palpitaciones, disnea y fatiga muscular. Además, existen estudios que reportan un incremento de la sobrevida de un 20 a un 30% a un año. En la actualidad, los programas de rehabilitación cardíaca son considerados seguros y efectivos. La estrategia de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad conforman un valioso recurso para la identificación, análisis, la reflexión y la adopción o el manejo de factores de riesgos existentes. La prescripción de ejercicio es una modalidad de intervención del fisioterapeuta avalado por la Confederación Mundial de Terapia Física, sus siglas en inglés WCPT. Aquí es muy importante que el rol de los fisioterapeutas aplicando la prescripción del ejercicio es fomentar la capacidad de la adaptación en las propiedades estructurales y funcionales del cuerpo cuando se expone al ejercicio regular para el funcionamiento adecuado y como medio de prevención y rehabilitación en el caso de enfermedades que tienen como factores de riesgo modificables, que en el caso de enfermedades cardiovasculares pueden reducir los índices de prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad, así como los de obesidad, entre otros, por medio de la incorporación de licenciados en terapia física en la plantilla escolar para incidir a modo preventivo por medio de la actividad física. El objetivo de la investigación. El objetivo general es aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físicos a paciente con hiperlipidemia para disminución de factor de riesgo cardiovascular. Los objetivos específicos: determinar el nivel de factor de riesgo cardiovascular, aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico de tipo preventivo y determinar los resultados de la aplicación de un programa de rehabilitación y ejercicio físico por medio de la determinación del nivel de factor de riesgo cardiovascular final. La hipótesis. La hipótesis de investigación es: al aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico de tipo preventivo, ¿se puede disminuir el factor de riesgo cardiovascular? La hipótesis nula. Sin aplicar rehabilitación cardíaca y ejercicio físico, ¿se puede disminuir el factor de riesgo cardiovascular? Dentro de las hipótesis alternativas son tres. Hipótesis 1. Al aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico de tipo preventivo, ¿se puede disminuir la hiperlipidemia? Al aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico de tipo preventivo, ¿se puede disminuir el índice de colesterol? Y la hipótesis 3, que es al aplicar un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico, ¿se puede disminuir el índice de triglicéridos? Y les voy a hablar un poquito acerca de lo que son las enfermedades cardiovasculares dentro del marco teórico. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de alteraciones del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en 4 tipos generales: enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades periféricas y otras. Dentro de la etiología, existen factores de riesgo cardiovascular, como son la elevación de la tensión arterial, la hipercolesterolemia y la hiperglucemia. Se consideran en el desarrollo de las directrices para el manejo de los individuos y grupos de riesgo. Sin embargo, no se deja de reconocer la influencia de la obesidad, el tabaquismo y otros factores de reciente incorporación. El nivel de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes. A medida que aumenta el nivel de colesterol en sangre, aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. El nivel de colesterol de una persona depende de la edad, el sexo, la herencia y la alimentación. El colesterol es necesario para la síntesis de hormonas, especialmente las hormonas sexuales, junto con otros tipos de grasa o lípidos como triglicéridos, que son una parte esencial de las membranas celulares. El colesterol va a circular en la sangre unido a un tipo de proteínas denominadas lipoproteínas, de las que existen varios tipos. El colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL es un factor de protección
Es decir, cuando más elevado el nivel de HDL, menor será la probabilidad de sufrir un episodio cardiovascular, tal como un ataque cardíaco o cerebral. En cambio, el colesterol que circula unido a las lipoproteínas de baja densidad o colesterol LDL es un factor de riesgo. Los niveles recomendables de colesterol LDL varían en función de la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, diabetes, el ser fumador o bien de los antecedentes familiares de problemas cardíacos, como son la ausencia de enfermedad coronaria y menos de 2 factores de riesgo, corresponden a menos de 160 miligramos sobre decilitro. La ausencia de enfermedad coronaria y más de 2 factores de riesgo equivale a un valor de menos de 130 miligramos sobre decilitro. Y la presencia de enfermedad coronaria, pues requiere de menos de 100 miligramos sobre decilitro. En relación con los niveles de colesterol HDL, los valores recomendables son de 45 miligramos sobre decilitro para los hombres y de 50 miligramos sobre decilitro para las mujeres, aunque sería deseable para ambos sexos alcanzar niveles de 60 miligramos sobre decilitros. En los periodos entre las comidas, los triglicéridos van desde el hígado a los distintos tejidos para cubrir las necesidades metabólicas. Los triglicéridos no utilizados se van a depositar en el tejido adiposo. Los niveles de triglicéridos se pueden clasificar de la siguiente manera: deseables, menos de 150 miligramos sobre decilitro; límite alto, 150 a 199 miligramos sobre decilitro; altos, de 200 a 499 miligramos sobre decilitro; muy altos, mayores de 500 miligramos sobre decilitros. La hipercolesterolemia es el aumento de los niveles de colesterol total en la sangre por encima de los niveles estimados deseables para la población, de 200 miligramos sobre decilitro. A partir de un valor de 250 miligramos sobre decilitros, se considera patológico y un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se pueden distinguir 2 tipos de hipercolesterolemia: las primarias, que son las que no se asocian a ninguna enfermedad y se deben a causas genéticas, y las secundarias, que son aquellas en las que el incremento de colesterol se asocia a diferentes enfermedades. La probabilidad de desarrollar afecciones cardiovasculares en fumadores también se va a relacionar directamente con el número de cigarrillos que consume diariamente, y pues que en estudios epidemiológicos afirman que las personas que fuman una cajetilla de cigarrillos al día tienen un riesgo de 3 a 5 veces mayor de desarrollar cardiopatía isquémica. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares y se estima que es responsable del 51% de los accidentes cerebrovasculares mortales y se relaciona con el 45% de las muertes por coronariopatías. Y en este sentido, tanto en la presión arterial diastólica como la sistólica deben considerarse en el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación del nivel de control de la enfermedad. Se considera también que la diabetes mellitus es responsable directa del 3.5%. Los diabéticos sufren con más frecuencia complicaciones cardiovasculares responsables de las principales causas de muerte. La hiperglucemia en ayunas va a aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y causa 22% de las defunciones debidas a las coronariopatías y 16% de los accidentes cerebrovasculares mortales. La obesidad también es un factor de riesgo cardiovascular y su prevalencia se incrementa de manera notable en la población. La obesidad en el adulto afecta entre el 7 y el 20% de la población, y varios estudios advierten que de la muerte de 2.8 millones de personas cada año debido al sobrepeso u obesidad. La actividad física moderada o vigorosa va a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Cuando más vigorosa la actividad, mayor beneficio. Sin embargo, aún las actividades de intensa moderada ayudan si se realizan de forma habitual y de largo plazo. El ejercicio puede ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la obesidad, así como reducir la tensión arterial en algunas personas, y la actividad física debería de ser una actividad diaria. Dentro de la epidemiología, menciona que la prevalencia de las enfermedades
cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovasculares que desarrollan es elevada y que van a existir diferencias geográficas tanto en países como dentro del mismo país. Esto va a influir el estilo de vida, los factores socioeconómicos y la calidad de la asistencia sanitaria. Está demostrado que la interacción de los factores de riesgo cardiovasculares descritos hace al menos 5 décadas aproximadamente, como son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, las dislipidemias y la obesidad, provocan enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una pandemia mundialmente reconocida. Según la OMS, el 29% de las muertes ocurren por causas relacionadas con ellas y 23.6 millones de personas morirán por esta causa para el año 2030. En México es la primera causa de muertes en hombres y mujeres. Afecta principalmente a personas de 65 años y más, afectando mayormente a mujeres, y en Hidalgo se presentan 51 muertes por cada 10,000 habitantes. Dentro de la fisiopatología, la aterosclerosis es una patología que empieza en la juventud, mucho antes de que se manifieste clínicamente en forma de episodios cardiovasculares agudos. Se inicia mediante el depósito de pequeñas cantidades de grasa entre las finas capas de las arterias y va a progresar lenta pero inexorablemente con la edad si está expuesto o determinados a estilos de vida y factores de riesgo. La consecuencia será la muerte celular o la necrosis de los tejidos irrigados por la arteria ocluida. El infarto agudo de miocardio es la necrosis de la parte de un tejido o músculo cardíaco producida por la oclusión de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón. Si la trombosis se produce en una arteria que irriga el cerebro, como por ejemplo la arteria carótida, tendrá un lugar de infarto cerebral. Si en las arterias que irrigan las extremidades inferiores o las arterias ilíacas o en las que dependen de ellas, los músculos de las piernas claudicarán al caminar y así sucesivamente se puede ir dando este proceso. Dentro de las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica son la angina de pecho, el infarto agudo al miocardio y la muerte súbita. Las mujeres presentan angina de pecho con más frecuencia y los hombres infarto agudo al miocardio. Algunas mujeres pueden presentar en lugar de dolor síntomas parecidos a una indigestión o dolor en la mandíbula. El dolor de la angina cede al ceder el esfuerzo y no suele durar más de 10 minutos, mientras que el hombre, el dolor acostumbra a ser en la parte anterior del tórax y suele acompañarse de sudoración. Las mujeres en su lugar sentir ardor en la región superior del abdomen o presentar dolor en el brazo izquierdo, espalda, mandíbula y cuello, y pueden tener mareo, malestar estomacal y sudoración. Dentro del diagnóstico, el cálculo de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular se basa en los factores de riesgo cardiovasculares identificados a partir del estudio de Framingham. Este estudio, el cálculo del riesgo cardiovascular global, permite valorar la introducción en la prevención primaria de un tratamiento hipolemiante o antihipertensivo en pacientes que no han padecido ningún evento cardiovascular. Recientemente se introdujo el concepto de edad vascular, muy relacionado con el riesgo cardiovascular global, que va a ilustrar los años que el paciente puede ganar o perder según controle o no los factores de riesgo cardiovascular. Es una nueva herramienta para motivar a los pacientes a cambiar los estilos de vida. Este método utiliza una puntuación sobre la base de riesgos de detección fácil y de bajo costo como son la edad, el sexo, las lipoproteínas de alta intensidad asociadas al colesterol, el colesterol total, la tensión arterial, el tabaquismo, la hipertrofia ventricular y la diabetes mellitus. Dentro del tratamiento, el abordaje correcto de la prevención cardiovascular implica la valoración conjunta de dichos factores teniendo como base la evaluación del riesgo cardiovascular global.
El conocimiento de la valoración mediante los modelos multifactoriales predice el riesgo individual de forma más exacta y permite proponer varios métodos y tablas para la realización de la estimación. Las actividades preventivas de las enfermedades cardiovasculares se fundamentan en estrategias primarias y secundarias. La prevención secundaria y la rehabilitación cardíaca se van a llevar a cabo cuando aparecen síntomas de enfermedades y tienen como objetivo evitar o reemplazar lo máximo posible a futuras recidivas en estas personas que requieren cambios drásticos en su estilo de vida y una apropiada medicación. Dentro del tratamiento preventivo, las actividades de las enfermedades cardiovasculares se fundamentan en las estrategias primaria y secundaria. La primaria es la estrategia de intervención poblacional, la identificación de individuos con riesgo elevado de presentar una enfermedad cardiovascular y la forma de medidas preventivas individuales según el nivel de riesgo para evitar o aplazar la aparición de acontecimientos cardiovasculares. Y la secundaria y rehabilitación cardíaca se lleva a cabo cuando aparecen síntomas de enfermedad y tienen como objetivo evitar o aplazar lo máximo posible futuras recidivas. Para llevar a cabo un adecuado trabajo de la prevención primaria, se debe reconocer el riesgo cardiovascular de la población general y de cada individuo en particular. Dentro de las complicaciones, pues vamos a tener una cardiopatía coronaria que va a aumentar con la edad. La persona con hipertensión desarrolla más cardiopatías coronarias que las normotensas. El colesterol elevado está asociado al riesgo de cardiopatía coronaria. Hay un aumento del riesgo del desarrollo de enfermedad coronaria en los pacientes con diabetes mellitus. El consumo de cigarrillos también va a estar asociado con el aumento de la frecuencia de cardiopatía coronaria. Dentro de la rehabilitación cardíaca, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Según la OMS, es el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar normal como les sea posible en la sociedad. Va a haber una prevención primaria y una secundaria. En la primaria, el programa de actividades se trata de factores de riesgo de personas sin antecedentes cardiovasculares para evitar la aparición de las enfermedades. Prevención secundaria, programa de actividades que trata de los pacientes con una enfermedad cardiovascular ya conocida y que desea evitar la aparición de complicaciones o la agravación de las mismas. Las indicaciones de la rehabilitación cardíaca en pacientes con cardiopatía central, isquémica, valvular, insuficiencia cardíaca estable, portadores de marcapasos, trasplante cardíaco, arritmias cardíacas, otras cardiopatías. Enfermedades vasculares periféricas, como la claudicación intermitente de miembros inferiores, o bien en sujetos con múltiples factores de riesgo como hipertensión arterial controlada, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, dislipidemias, etc. Las contraindicaciones de la rehabilitación cardíaca son infarto agudo al miocardio en estadio precoz, angina inestable, valvulopatías graves, hipertensión arterial descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complejas o graves, endocarditis infecciosas, miocarditis, pericarditis, cardiopatías congénitas severas no corregidas, tromboembolismos, pulmonar o tromboflebitis, diabetes descompensada, aneurismas, disecante de aorta, sospecha de lesión de tronco coronaria izquierda y todo cuadro infeccioso agudo. La actividad física en la rehabilitación cardíaca. Bueno, ya se comentó que la rehabilitación cardíaca comprende un plan multidisciplinario de acción, pero ahora nos referimos exclusivamente al programa de ejercicios físicos. Dada la mayor incidencia de los casos de cardiopatía isquémica, trata en forma intervencionista o no. Nos referimos a ella como la base de la rehabilitación cardíaca y las demás enfermedades cardiovasculares deberán ser adaptadas a estas pautas. Cada caso particular requiere una consideración especial. Las condiciones para la prescripción de la actividad física debe ser en un espacio ventilado, una sala aeróbica para aparatos, un gimnasio de piso blando, por ejemplo, un parque. La cantidad de pacientes no debe de ser mayor a 12 por sesión o por clase. Dentro de los componentes de un programa de rehabilitación cardíaca, van a ser relacionados con el paciente y lo van a dividir en 3 fases. Fase 1,
que se va a dividir en 1A, que es precoz u hospitalaria, 1B, de transición, la fase 2, que es la rehabilitación propiamente dicha, y la fase 3, que es el mantenimiento. Dentro de la fase 1, que es precoz o posevento, en 1A, que es la fase hospitalaria, este va a ser un periodo agudo, duración de 1 a 2 semanas según evolución, luego revaloración por el cardiólogo tratante, en periodo subagudo, duración de 1 a 2 semanas, no más allá de la sexta semana, ejercicios pasivos y activos, caminata, fisioterapia, control con cardiólogo, y es ideal una prueba ergométrica antes de la alta hospitalaria si están dadas las condiciones y los plazos de la internación tienden hoy en día a ser cada vez más breves y acortan la duración de estas fases. Dentro del 1B, las fases de transición duran durante la convalecencia. Desde la alta hasta el comienzo de la fase 2 se establecen cantidades tras el alta. En la fase 2, que es la fase de activar o rehabilitación ambulatoria, se va a dividir en 2A, que son los ejercicios programados de la octava a la 12ª semana en adelante, la duración de 6 a 12 meses. Los ejercicios son activos, control de factores de riesgo, el apoyo psicopedagógico y 2B, reinserción laboral. La fase 3, que es la de mantenimiento, la fase alejada, la duración es toda la vida. Algunos autores pues preconizan la división del proceso de la rehabilitación cardíaca en 4 fases, separando la fase de transición en la fase 2 independiente, y en este trabajo preferimos utilizar la división de 3 fases para consideraciones más prácticas. Los riesgos de las complicaciones en la rehabilitación cardíaca. Es segura cuanto a la vigilancia es estrecha y se siguen las pautas. La posibilidad de que ocurra un evento no fatal oscila entre los 50,000 a 120,000 pacientes horas de ejercicio. El riesgo de complicaciones es bajo. El riesgo es menor cuando los pacientes están incluidos en programas que cuentan con monitorización y control médico permanente. Bueno, les voy a hablar sobre el diseño metodológico. Vamos a tener variables. La variable independiente es el programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico. La variable dependiente es el factor de riesgo cardiovascular. Los instrumentos que utilizamos es la recolección de datos según los criterios de riesgo cardiovascular, colesterol del IMSS, que es una evaluación de riesgo cardiovascular. Como vemos aquí, vamos a ingresar el sexo del paciente, la edad, la presión arterial, si tiene tratamiento o no de hipertensión, si fuma o no fuma, y los niveles de colesterol, y también si es diabético o no, y nos va a generar un cálculo. También se eligió la evaluación de riesgo cardiovascular de Framingham por ser de uso generalizado para la práctica médica, y aquí de igual forma vamos a capturar si es el sexo, la edad, la tensión arterial sistólica, el colesterol total, el HDL, si toma algún tratamiento para la hipertensión, cuántos cigarrillos fuma y si tiene presencia o no de diabetes. Nos va a dar los factores de riesgo y el porcentaje de riesgo que tiene. Se llevó a cabo la autorización por medio de un consentimiento informado, la capacitación para la realización de esta investigación la tuvo su servidora en el marco de la licenciatura de terapia física en la asignatura de terapia física cardiorrespiratoria, y también se proporcionó capacitación a los pacientes para la realización de ejercicio terapéutico en el marco del programa de rehabilitación cardíaca preventiva. Los recursos humanos utilizados son su servidora y pasantes de la licenciatura en terapia física y pacientes determinados en la muestra. Los económicos fueron absorbidos por el investigador. Los materiales, condiciones para la prescripción de la actividad física, el lugar físico fue espacioso y ventilado, la sala aeróbica para aparatos de 30 metros a 40 metros cuadrados de superficie, gimnasios de superficie blando para gimnasia especial de 60 a 80 metros cuadrados, bicicloergómetros, cintas rodantes eléctricas, colchonetas, mancuernas, cuerdas, bastones,
aparatos de tensión arterial, estetoscopios, equipo de reanimación cardiopulmonar, eh, ele- electrocardiógrafo, eh, también monitores portátiles de frecuencia cardíaca, equipos de telemetría con control de... ¿Podrías repetir? Equipo de telemetría con control ecocardiográfico continuo, botiquín de primeros auxilios, un grupo humano en la sala de ejercicios como son el cardiólogo y el fisioterapeuta, la supervisión coordinada pues por su servidora y también por el área de enfermería. Dentro de la metodología, pues el proceso es la recepción del paciente, la entrevista inicial, la confección de la ficha personal, la estratificación del riesgo cardiovascular, confecciones del plan de trabajo de rehabilitación cardíaca, aprobación del paciente para iniciar el programa de rehabilitación cardíaca mediante el consentimiento informado, aplicación de un programa de rehabilitación cardíaca, control evolutivo de los pacientes, evaluación periódica de los resultados, programa de rehabilitación cardíaca. Fue clasificado como de tipo primario, preventivo primario. Se identifica también con la fase 2 de rehabilitación con las siguientes características, que es la frecuencia 3 veces por semana, la intensidad individual y progresiva dependiendo de la situación clínica de cada paciente y su fase. Al inicio, pues la actividad realizada no será mayor a 4 METs. La frecuencia cardíaca máxima no debe superar los 20 latidos por minuto sobre el nivel basal, o bien no elevarse de los 100 latidos por minuto. En escala de Borg, el esfuerzo no debe ser mayor a 12-13 puntos de la escala modificada. Será moderada, menos del 80% de la frecuencia cardíaca máxima y según la percepción del esfuerzo. Y también el tipo, pues es aeróbico, básicamente con ejercicios dinámicos en cicloergómetro, cintas, calistenia, gimnasia, actividades deportivas recreativas. En la evolución se consideran los ejercicios de sobrecarga isotónicos, el levantamiento de pesas y varias repeticiones. En lo que es el calentamiento, de 10 a 15 minutos, ejercicios aeróbicos de 20 a 30 minutos, periodo de relajación o vuelta a la calma de 8 a 10 minutos. La duración se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar de 1 hora a hora y media y divididas en actividades aeróbica, calistenia y actividades recreativas. Entre la clase aeróbica con aparatos y la gimnasia habrá descansos de 5 a 10 minutos. Que se aproveche este intervalo para estiramiento y controles de frecuencia cardíaca y tensión arterial. La progresión, aquí se van a considerar incrementos semanales de la intensidad según la situación de cada paciente y la tolerancia que tenga, con el objetivo de llevar un mejor control de los factores de riesgos. La muestra, la población. El universo la conforman los pacientes en estatus activo del Hospital Regional de la Huasteca, que son aproximadamente 300 pacientes. Lo conformaron los pacientes derivados al área de terapia física. La muestra la conforman los pacientes de riesgo cardiovascular y el tipo de muestreo se determina como no probabilístico. Los criterios de inclusión. Pacientes en estatus activo del Hospital Regional de la Huasteca, pacientes de 35 a 50 años de edad que firmen la carta de consentimiento informado, dislipidemia con pruebas de laboratorio iniciales y finales, asistentes al programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico. Criterios de exclusión, personas en estatus inactivo del Hospital Regional de la Huasteca, personas mayores de 35, menores de 35 y mayores de 50 años. Y los criterios de eliminación, no firmar el consentimiento informado, no contar con laboratorios iniciales y finales y falta al programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico. Dentro de las conclusiones, la media de la edad muestra corresponde a 49 años de edad. La media inicial de colesterol corresponde a 263 miligramos sobre decilitro, 31% mayor del límite normal. La media inicial de los triglicéridos corresponden a 278 miligramos sobre decilitro, 85% mayor al límite normal.
La media final de colesterol corresponden a 200 miligramos sobre decilitro, que corresponden al límite normal, y la media final de triglicéridos de 131 miligramos sobre decilitro, que es igual al 98% menos de la media inicial, 13% menos del límite superior normal. Según la calculadora de riesgo cardiovascular del IMSS, el nivel de riesgo inicial es bajo, con 3.3%, y el nivel de riesgo fue de 2.8, 0.5% menos debido al abordaje del programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico. Según las tablas de riesgo de Framingham, por categorías de riesgo de evento cardiovascular grave o de evento en los próximos 10 años, inicial fue de un 3% y final de un 2%, reduciendo el 1% de nivel de riesgo. El tiempo comprendido entre los laboratorios iniciales y finales fue en un total de 58.5 días. La media de número de sesiones fue de 24 sesiones. Esto quiere decir que la aplicación de este programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio físico tuvo una respuesta favorable y una disminución del 0.5% de disminución de riesgo cardiovascular. Dentro de las recomendaciones, pues el propósito principal de la investigación médica en los seres humanos es comprender las causas de evolución y los efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnosticadas y terapéuticas. Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos, y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. También se exhorta a los profesionales del área de la salud a continuar con investigaciones futuras a tema de prevención de enfermedades cardiovasculares a fin de disminuir el riesgo cardiovascular e incluir de forma cotidiana el ejercicio físico dosificado, planificado y estructurado en el estilo de vida de los mexicanos. Una más de las recomendaciones es que los profesionales de la salud tengan actualizaciones con respecto a las nuevas tendencias de enfermedades y aplicación del ejercicio para generar una educación en salud al paciente y generar sobre todo una valoración preventiva e inclusiva a los pacientes para que conozcan la importancia de la prevención de la salud. Bueno, eso es todo por mi parte. Aquí les presento 10 de las bibliografías más importantes en mi investigación y les agradezco su atención. Gracias. Buenas noches.